La verdad es que este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, porque es un caso que llevo siguiendo desde que salió a los medios de comunicación hace una década. Y porque recientemente estamos criticando mucho al presidente de los Estados Unidos y a su partido por las conexiones con redes que se dedicaba, bueno, pues a traficar con gente que no había alcanzado la mayoría de edad. Hemos sido extremadamente críticos con el presidente y, por supuesto, siempre que criticas a un político, te sale gente que defiende a ese político para decirte, ya sé de qué pie cojeas tú. Y por eso tengo ganas de hablaros del asunto de hoy, ya que creo que desde que salió en los medios de comunicación, todo el mundo le ha intentado quitar la validez que realmente tiene. Por lo que hoy, sacando todos los emails filtrados, saltando todos los datos, vamos a intentar poner sobre la mesa qué podría tener de verdad el escándalo de Pizzagate. Un escándalo que involucra directamente a Hillary Clinton, mujer de Bill Clinton. Vamos a echar la vista atrás un poquitito. En 2016 se produce un punto de inflexión. Wikileaks publica más de 20.000 correos electrónicos del buzón de John Podesta. ¿Quién es John Podesta? En ese momento era el jefe de campaña de Hillary Clinton durante su candidatura presidencial. En cuanto esos correos salen a la luz, Internet reacciona de inmediato. Miles de personas empiezan a analizarlo líneas por línea, buscando algo que se salga de lo normal. Y no tardan en encontrar referencias extrañas, bromas raras y mensajes que despiertan la sospecha de que podría haber algo más oscuro detrás de todo esto. Antes de entrar en estos correos en concreto, hay algo fundamental que hay que dejar claro. Aunque las interpretaciones sobre un posible lenguaje codificado dentro de los mensajes no están demostrados, los correos que os voy a leer hoy son legítimos. Fueron revisados y confirmados como auténtico a través de las agencias de inteligencia de Estados Unidos como la CIA, el FBI, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Es decir, no estamos debatiendo si estos correos que os voy a leer hoy son reales. Eso ya ha sido demostrado que son reales. Ahora sí, la interpretación simbólica del contenido de cada uno de los emails corresponderá a lo que cada persona piense. Pero lo que también hemos confirmado es que en los papeles de Jeffrey existe un lenguaje codificado que utilizan. Un lenguaje que casualmente se asemeja muchísimo con lo que os vamos a revelar en los emails de hoy. Obvio que yo no puedo cubrir 20.000 correos en mi vídeo de hoy. La mayoría son completamente mundanos e irrelevantes para lo que hoy estamos investigando. Sin embargo, hay algunos que destacaron especialmente desde el principio y que se sirvieron como base para que toda la teoría tomara forma. Y es precisamente a partir de allí cuando surge lo que se conocería como la puerta de la pizza. Pizzagate, ¿vale? Voy a intentar evitar utilizar este término ya que a YouTube no le gusta y lo capan, lo desmonetizan. Entonces voy a hablar de la puerta de la pizza, ¿vale? Lo adaptamos al español. Durante el intenso ciclo electoral de 2016, esta historia empieza a ganar tracción en Internet, especialmente en espacios como el tablero político de una página web muy oscura llamada 4chan. En ese contexto no resulta difícil de entender por qué mucha gente descartó rápidamente como una teoría conspirativa absurda asociada a la derecha. Pero con el paso del tiempo y especialmente a la luz de ciertos acontecimientos recientes, hay quien considera que merece la pena volver a examinarla con más detenimiento. De hecho, si te paras a mirarlo, la idea de que el 1% más poderoso, las élites, la clase dirigente, aquellos que realmente manejan el poder y mueven los hilos, pueden estar implicados en secreto en cosas extremadamente depravadas. Hoy en día no suena tan descabellado porque ya hemos visto lo que llevan haciendo las élites, lo hemos descubierto en los últimos 6-7 años a través de los papeles de Jeffrey. Pero claro, en 2016 todavía no existía eso. Toda la asociación de que las élites hacen lo peor del mundo con la gente más vulnerable no era un pensamiento común, ni siquiera lo era en mí. Yo pensaba que eso era
propio de personas con el gorrito de papel de plata y que estaban siempre soltando sus chaladuras acerca de alienígenas, reptilianos, en fin, lo que hemos oído todo 100.000 veces. Pero en 2016 era impensable, ¿vale? Y allí es donde esta sensación de déjà vu queda presente. En fin, antes de continuar, quiero dejar claro que no tengo ningún sesgo político, que me dan asco todos los políticos, que en este canal hemos criticado por activa y por pasiva los grandes partidos políticos de mi país, España, y los grandes partidos políticos de todo el mundo. Para mí son organizaciones criminales, por lo que haciendo este vídeo no estoy intentando dar credibilidad al Partido Republicano ni, bueno, sí, quitársela al Partido Demócrata sí que lo estoy haciendo, pero que el Partido Republicano es exactamente igual de malo, no me cabe ninguna duda. Por lo que os quiero decir que me estoy metiendo de lleno en este agujero y algo que me ha llamado la atención es que todas las fuentes principales, de todos los medios principales, dicen que está completamente desmentido y que no hay ninguna verdad detrás. Sin embargo, no he visto ni una sola que realmente haya demostrado las pruebas una por una. Simplemente le ponen la categoría de fake news, de extrema derecha, no es una cosa que queramos investigar. Así que supongo que simplemente tiene información que yo no tengo, ni nadie más, por alguna razón. Pero bueno, vamos a tratar temas muy sensibles hoy, muy oscuros. Si no os gusta este tipo de contenido, no pasa nada, os podéis marchar, no me vais a ofender, ya que lo que me gustaría es que si estáis aquí podáis entender la historia de la mejor manera posible. Y bueno, si os gusta el contenido, ya sabéis, like, suscribiros, activar la campanilla de las notificaciones. Si no os gusta, le podéis dar a dislike, podéis criticarme, insultarme en los comentarios. Y por último, no donéis absolutamente nada de dinero ni a mí ni a ningún youtuber. En vez de dárselo a los youtubers, ¿por qué no vais a alguna asociación por la pobreza infantil y se lo dais a ellos, que seguramente lo necesiten muchísimo más que los youtubers? Bien, entendido el contexto general, es el momento de entrar en alguno de los correos que ya tengo aquí todos listos para leer y aquellos que sirvieron como combustible para que toda la historia de la puerta de la pizza empezara a crecer. Uno de los primeros mensajes que hizo saltar las alarmas fue enviado por Susan Sandler, filántropa y donante política que apoyó la campaña de Hillary Clinton en 2016, dirigido a John Podesta, director de la campaña. El correo decía lo siguiente: hola John, el encargado encontró un pañuelo. Creo que tiene un mapa que parece relacionado con pizza. ¿Es una estratagema tuya? Puedo enviártelo si quieres. Sé que estás ocupado, así que no sé si es tuyo o no lo quieres. No hace falta que respondas. Acabo de venir de revisar la casa del campo y tengo un pañuelo cuadrado, blanco, con negro, que se dejó en la isla de la cocina. Encantada de enviártelo correo si me lo dices a dónde. No me cuesta nada. A ver, lo primero de aquí, relacionado con pizza. Hemos descubierto a través de los papeles de Epstein que todo lo que tenga mención de pizza es un lenguaje en código para referirse a algo diferente. Potencialmente gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Hemos visto a muchísimos actores utilizarlo, hemos visto a Ellen DeGeneres, que hicimos un vídeo recientemente en el canal sobre ella, hemos visto a actores hablando de irse a islas a comer pizza, hemos visto hablando de pizza como si fuese una cosa increíble. Que bueno, si me hablas de caviar para estas élites, pero pizza no debería de ser algo tan sumamente loco. ¿Qué significa un mapa relacionado con pizza en un pañuelo? ¿A qué se refiere exactamente aquí? Y aquí es donde entra una de las interpretaciones que empezaron a circular. Existe algo conocido como el código del pañuelo, un sistema basado en colores que algunas personas utilizan para comunicar intereses o preferencias de forma no verbal. Cada color puede asociarse a distintos significados o prácticas. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero si alguien lo quiere investigar, directamente el código del pañuelo. Otro correo. Bueno, antes de decir otro correo, no he venido arriba. Quiero saber qué es exactamente un mapa relacionado con pizza. Pero bueno, otro correo que también generó bastante ruido y fue enviado por Herbert Sandler
En aquel momento era el CEO de Golden West Financial Corporation, también donante de la campaña de Clinton, y este mensaje iba dirigido a John Podesta. Mary y John, creo que deberíais avisar cuando cambiáis estrategias que llevaban mucho tiempo establecidas. Me di cuenta inmediatamente de que algo era diferente por la forma de la caja y empecé a preguntarme quién podría estar enviándome algo en una caja cuadrada. Y resulta que en lugar de pasta y salsas maravillosas, era una encantadora y tentadora selección de quesos. Delicioso. Estoy esperando a que mis hijos y nietos vuelvan de sus viajes de vacaciones para que podamos devorarlos. Muchas gracias. Espero que estéis bien. Os echo de menos a ambos. Un saludo. Feliz año nuevo. ¿Crees que me irá mejor jugando al dominó que con queso con pasta? Así termina el email. Lo que llamó la atención aquí fue sobre todo esa última frase. La forma en la que está redactada resulta como mínimo extraña. No es habitual referirse a comer algo sobre otra cosa de esa manera. A partir de allí, en Internet empezó a surgir la teoría de que los términos como queso o pasta, que aparentemente se refieren a comida, podrían estar utilizadas como palabras en clave. Y esa otra cosa, según estas interpretaciones, son niños. Es un salto lógico bastante grande, sí, pero no es el único caso en el que aparecen referencias extrañas a comida. Y como una vez más me gustaría confirmar, todo lo que hemos visto en estos correos utiliza exactamente los mismos códigos que en los papeles de Jeffrey Epps, lo cual como mínimo es una coincidencia gorda, ¿no? Si no os parece a vosotros, pues igual soy yo que tengo el cerebro ya un tanto tocado de leer tanta maldad y tantas locuras. Hay un mensaje enviado por Tony Podesta, el hermano de John Podesta, que dice: me encantaría conseguir una pizza durante 1 hora. De nuevo, si te lo tomas de forma literal, suena raro. No es una forma normal de decir que quieres comer. Nadie dice, vamos a por una pizza durante 1 hora. Es una forma de expresarse que no termina de encajar. Y la cosa no queda allí. En una cadena de correos más largo aparece otro fragmento que también llamó la atención y me centro en la pieza clave, que da bastante asco. Bonnie será el servicio de Uber para transportar a Ruby Emerson y May Blazado, de 11 y casi 7. Así que tendrás entretenimiento adicional y seguro que estarán en esa piscina. De 11 y 7. Un Uber. ¿Dónde hemos oído lo de Uber? Ah, sí, sí. Los testigos que decían que Epstein les había hecho las 1001 perrerías. Les llevan en Uber a ciertas casas. ¿De dónde vendrían estas familias? Posiblemente gente sin padres o de padres drogadictos, gente desesperada por, yo qué sé, $200 que les darían. Y claro, esto leído sin contexto suena mal, pero es que el contexto no lo hace sonar mejor. Y a partir de aquí la historia se vuelve aún más extraña, porque entra en juego otra figura relacionada con estos nombres. Se habla de una mujer vinculada a un blog llamada Eve's Crib. Es complicado verificar su existencia porque según se empezó a comentar todo esto, la página desapareció casi inmediatamente. Según quienes llegaron a verla, el contenido era inquietante. Se decía que el sitio incluía numerosas imágenes de esta mujer rodeada de criaturas que no han alcanzado la mayoría de edad, incluida su propia nieta. Y el encabezado del blog decía algo así como: Evelyn está creciendo. Pronto será la reina de todo Estados Unidos. Por ahora, durante un tiempo limitado, puedes pasar tiempo con ella online sin censura. Solo esa frase ya resulta perturbadora. ¿Por qué alguien permitiría que desconocidos pasaran tiempo online con su nieta? Y la expresión sin censura tampoco sería algo que llegara a tranquilizar. Además, el blog, según cuentan, organizaba sus publicaciones con nombres bastante llamativos, como psicópata, mal, suciedad, negligencia médica, incomodidad, manipulación, ambiente. Sobre este último término, ambiente, en inglés, ambient se refiere a un medicamento recetado para tratar el insomnio, lo equivalente al Valium, ¿no? Similar. Uno de sus efectos secundarios es que puede provocar pérdida de memoria, haciendo que la persona no recuerde lo que hizo después de tomarlo. La pregunta es evidente, ¿por qué ese término aparece en un blog que trata sobre críos?
También se menciona una imagen de un bebé después del baño. En sí misma no tendría nada específicamente raro, pero el problema estaba en el pie de foto, que indicaba que existía una versión sin censura para los suscriptores premium. En el mejor de los casos, si todo esto fuera real, sería un intento de humor extremadamente desafortunado. En el peor, no quiero ni decirlo. Y claro, esto nos lleva ya al siguiente punto, que es donde la cosa se pone bastante turbia. Porque siempre aparece un nombre, Marina Abramovich. Uno de los correos que también se hizo viral fue enviado por Marina Abramovich al hermano de John Podesta, Tony Podesta, y posteriormente reenviado a John Podesta. El mensaje decía: querido Tony, estoy deseando la cena de Spirit Cooking, cocina espiritual, en mi casa. ¿Crees que podrás avisarme si tu hermano se unirá? Con cariño, Marina. A simple vista, podría parecer un mensaje sin importancia. Pero claro, ¿qué coño es la cocina espiritual o el spirit cooking? Porque podría pensarse que, yo qué sé, se trata de algún tipo de cocina experimental o algo artístico, pero según la propia Abramovich, no es eso exactamente. Es una práctica artística que contiene elementos rituales, inspirado en la idea de las entidades como los espíritus, que se alimentan de cosas intangibles, como la luz, los sonidos y las emociones. Por eso, las recetas asociadas a este concepto no son recetas normales. Incluyen instrucciones que combinan acciones, pensamientos e incluso referencias a fluidos corporales. Algunos ejemplos extraídos de su propio material incluyen indicaciones como cortarse el dedo con un cuchillo afilado, comerse el dolor o mirarse en el espejo hasta que el rostro desaparezca. Cuando antes se hablaba de esto como una especie de ritual o práctica relacionada con lo oculto, no es una exageración. La propia Abramovich ha explicado que el contexto es lo que determina si se considera arte o no. Y en una conversación pública llegó a decir que si realizas este tipo de prácticas en un entorno artístico como una galería, entonces es arte. Pero si lo haces en otro contexto, entonces deja de ser arte. Es decir, con sus propias palabras, se tratan de rituales que pueden tener una lectura completamente distinta dependiendo de dónde y cómo se realicen. Si alguien quiere ver cómo es este tipo de práctica, existen vídeos en internet donde Abramovich realiza una de estas performances. En ella se puede ver escribiendo frases en una pared utilizando sangre de cerdo o vertiéndola sobre la figura de una criatura. Esto, mi amiga Susana, seguidora del canal, lo ha compartido y es realmente espeluznante. Son imágenes que como mínimo generan incomodidad. Y aquí es donde empiezan a conectarse más puntos. No podemos confirmar si John Podesta asistió a estos eventos, pero hay un detalle que muchos señalaron. En fotografías de esa época, Podesta aparecía con una tirita en el dedo corazón de la mano izquierda. Además, algunas personas han comentado que sus manos, especialmente los dedos, parecen tener cicatrices, como si hubieran tenido heridas repetidas. ¿Esto prueba algo? No. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, pero en el contexto con todo lo demás, levanta preguntas. Y aquí estamos para intentar responderlas. Y es que hemos llegado a un punto en el que incluso en el mejor de los casos, la situación sigue siendo extraña. Porque si la explicación más favorable es que personas influyentes participan en rituales privados con prácticas ocultistas, a mí no me parece especialmente tranquilizador, la verdad. Y esto es solo una parte de la historia, porque aquí hay otra figura clave que entra. James Alefantis, una figura clave dentro de esta historia. Un empresario conocido por ser el dueño de Comet Ping Pong, una pizzería localizada en Washington, D.C., que curiosamente aparece mencionada en varios de los correos de Podesta. Hasta aquí, todo normal, nada especialmente llamativo. Pero lo que hizo que su nombre empezara a circular con fuerza fue otro detalle, ya que en 2012 la revista GQ lo incluyó en una lista de las 50 personas más poderosas de Washington. Y eso es lo que realmente sorprendió a mucha gente, porque en teoría estamos hablando de un dueño de restaurante, no de político ni empresario tecnológico, ni de alguien con un cargo institucional relevante. Pero ahí está.
en una lista de personas influenciables. Y el propio artículo además lo describe como distintos perfiles acuden a sus locales, desde jóvenes liberales que iban a tomar cerveza y comer pizza, hasta figuras más consolidadas que cenaban en otros restaurantes de su propiedad. También mencionaba su relación con el mundo del arte contemporáneo y su implicación en ciertos círculos culturales de la capital. En ese entorno, Alefantis aparecía como alguien bien conectado, alguien que se movía con soltura entre política, arte y sociedad. Además, mantenía una relación con David Brock, una figura importante dentro del ecosistema mediático vinculado al Partido Demócrata. Brock había estado al frente de organizaciones influyentes y también había fundado estructuras de apoyo político durante la campaña de 2016. A simple vista, esto podría explicar parte de la influencia de Alefantis, pero para muchos no terminaba de justificar completamente su presencia en este tipo de rankings. Sin embargo, lo que realmente disparó las sospechas fue su actividad en redes sociales, donde utilizaba la cuenta @JimmyComet. A partir de aquí, la situación se vuelve difícil de explicar. Por ejemplo, una de las imágenes mostraba un niño en brazos de un adulto. A simple vista no había nada fuera de lo normal, pero el problema estaba en el texto que acompañaba a la imagen, el hashtag #ChickenLovers. Este término, según algunas interpretaciones, está conectado con un documental de 1994 titulado Chicken Hawk, que trata de relaciones con grandes diferencias de edad. Y aquí es donde muchas personas empiezan a ver un doble significado. En otra publicación aparece lo que parece ser una cámara frigorífica, descrita en los comentarios como una kill room. El propio Alefantis responde a esta imagen con un "esto parece divertido" y el hashtag murder, o sea, asesinato. Y kill room significa cuarto de la muerte. De nuevo, aislado puede interpretarse pues, como un sentido del humor algo negro y extraño, pero dentro del contexto solamente un engranaje más. Y esto no solo son casos aislados, hay más ejemplos. En una imagen aparece un niño con billetes en la boca acompañado con un texto que le encanta gastar euros. En otra se muestra un muñeco con un cartel que dice bebé alemán $1.200 no tocar. También hay una fotografía en la que un niño aparece con unas manos atadas en una mesa de ping-pong. Además, hay un nombre que se repite varias ocasiones en comentarios y descripciones: Harris James, o variantes similares. No hay una explicación clara a qué se refiere, pero algunos lo relacionan con Little Saint James, la isla del Caribe, de la cual Jeffrey tenía un laboratorio e invitados que no habían alcanzado la mayoría de edad. En fin, el circo de los horrores. Otro detalle que llamó la atención fue su foto de perfil. No era una imagen suya, era la estatua de Antino, una figura antigua de la antigua Grecia, conocida por su relación con el emperador romano Adriano, que tenía una edad muy superior a la suya. Aunque en su contexto histórico no se veía como algo problemático, hoy en día genera una lectura completamente distinta. Una vez más, esto no prueba nada, pero son coincidencias, elecciones estéticas o simples provocaciones que cuando se analizan en conjunto hacen que surjan preguntas. Y una pregunta que sobre todo la gente se hizo es ¿quiénes eran estos críos que aparecen en todas las imágenes? Porque, según se ha dicho, Alefantis no tiene hijos, ni sus círculos más cercanos tampoco. Incluso algunos análisis externos, como los de Snopes, llegaron a reconocer que su perfil en redes resultaba como mínimo extraño, aunque al mismo tiempo descartaban cualquier implicación criminal. Lo cierto es que poco después de que todo esto empezara a circular, la cuenta fue puesta en privado. Una vez más, esto no significa nada, pero tenemos constantes elementos que no terminan de encajar y pieza a pieza vas construyendo una narrativa. Y no a partir de una única prueba contundente, sino de una acumulación de detalles, de coincidencias, de comportamientos que juntos generan más preguntas que respuestas. Y cuando parece que ya no se puede volver a complicar más, aparecen nuevos elementos. Hasta ahora os he leído correos, nombres y comportamientos que como mínimo podrían generar dudas, pero hay otra parte de esta historia que hizo que mucha gente se implicara aún más, la supuesta simbología. En 2007 se filtró un documento del FBI en el que se mostraban ciertos símbolos que en ese informe
eran utilizados por depredadores para identificarse entre ellos. A partir de allí, algunas personas comenzaron a comparar estos símbolos con logos y elementos visuales presentes en distintos negocios, especialmente en Washington, D.C. Uno de los primeros lugares en los que se fijaron fue en el propio Comet Ping Pong. En su página web aparecía un logo con las palabras Play, Eat, Drink, abreviado como PED. Se me ocurren varias palabras que empiezan por PED. Algunos interpretaron que ese diseño tenía similitudes con ciertos símbolos recogidos en el documento del FBI. Y la cosa no quedó allí. Durante ese mismo periodo, la web del restaurante fue hackeada y el atacante aseguró haber encontrado una sección privada solo para miembros. Según esta versión, al introducir una contraseña se accedía a una página de descargas donde habría archivos comprometidos. Cada uno requería una clave específica para poder abrirse. Y aquí surge la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué una pizzería tenía una sección privada con archivos descargables protegidos por una contraseña? No se trataba de una zona interna para empleados, se hablaba de alrededor de 110 miembros del supuesto club. Y como en otros casos, esta sección desapareció poco después de hacerse pública. ¿Era algo legítimo que simplemente se eliminó por precaución? ¿Había otra razón? Parece que no hay una respuesta clara. Pero el hecho de que se eliminara alimentó aún más las sospechas. A partir de allí, la atención se desplazó a otros negocios cercanos. Uno de ellos fue Vesta Pizza, un local situado a pocas calles de Comet. Su logo fue señalado porque, según algunos, coincidía directamente con alguno de los símbolos mencionados en el documento del FBI. Y lo que hizo que esto generara aún más debate fue que, tras empezar a circular estas comparaciones, el logo fue cambiado. Aquí se abre el mismo dilema de siempre. Si no haces nada, parece que lo ignoras. Si lo cambias, parece que lo estás ocultando. También surgieron teorías sobre la propiedad de este negocio, vinculándolo con una persona relacionada con el Departamento de Justicia. Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntaron a que esa relación no era directa y que probablemente se trataba de una coincidencia o una mala interpretación. Otro lugar que llamó la atención fue un restaurante francés cercano, conocido como Terrasol. Su logo también fue comparado con los símbolos del documento del FBI y, al igual que en el caso anterior, terminó siendo modificado o eliminado tras la polémica. Además, en la web de este restaurante aparecía una imagen de Hillary Clinton visitando el lugar, que de por sí no significa nada, pero dentro del contexto general a uno le da que pensar. Volviendo al Comet Ping Pong, también se analizaron otros elementos de su imagen. Algunos señalaron que su logo incluía formas que recordaban a representaciones Moloch, una figura asociada en textos antiguos con sacrificios de personas que han alcanzado la mayoría de edad. Esta interpretación es probablemente una de las más debatidas y discutidas porque requiere hacer conexiones bastante amplias, pero aún así fue parte de la conversación. Y aquí aparece un detalle más. Como si no tuviéramos suficientes, en una publicación de redes sociales a este entorno se podía ver la palabra Moloch, que parecía ser una hoja o documento. No estaba dentro de un libro ni en un contexto claro. Simplemente aparecía allí. ¿Es una prueba de algo? No, pero una pieza más del puzzle eterno. Al final, todo esto vuelve al mismo punto. Por separado, muchos de estos elementos podrían explicarse como meras coincidencias, decisiones de diseño o incluso errores. Pero cuando hay un patrón y se acumulan, hay personas que ya no piensan que se puede descartar con esa facilidad. Y justo cuando parece que la historia no puede volverse más extraña, otra cosita más. Toda esta teoría, que hasta ese momento se movía principalmente en Internet, terminó materializándose en un incidente real que ocurrió en la pizzería Comet Ping Pong en 2016. Un hombre llamado Edgar Welch entró en el local armado con un rifle y un revólver. Según la versión oficial del Departamento de Justicia, se trataba de un individuo que había sido influenciado por teorías conspirativas y que decidió actuar por su cuenta. Cuando Welch entró en el restaurante, clientes y empleados huyeron rápidamente del lugar. Él permaneció dentro durante unos 20 minutos. Y aquí surgen las preguntas. ¿Qué hizo durante todo este tiempo?
Según los informes, Wells encontró una puerta cerrada que parecía ser un armario o almacén. Intentó forzarla, pero al no conseguir abrirla decidió disparar el arma contra la puerta. Después de esto, no continuó intentando acceder al interior, no rompió la puerta, no insistió. Simplemente guardó sus armas, salió del local sin oponer resistencia y fue arrestado. El resultado del incidente es llamativo, ya que no hubo heridos, nadie resultó dañado y el único objeto que terminó destruido fue un ordenador que se encontraba detrás de esa puerta. A partir de allí, el caso se cerró rápidamente. Wells fue condenado a 4 años de prisión. Ahora bien, incluso si uno se limita a la versión oficial, hay aspectos que resultan raros, porque los tiroteos de este tipo no suelen terminar de forma tan limpia. No suele haber una situación en la que alguien entra armado en un local y ni siquiera nadie resulta herido. Además, hay discrepancias en los testimonios. Un testigo presencial afirmó que el arma con la que Wells entró era una escopeta, no un rifle tipo AR-15. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es tanto, ya que esas armas son muy distintas y muy fácilmente reconocibles. Otro elemento que llamó la atención es que aparece registrado como actor en IMDb y que su padre, Harry Wells, dirige una productora llamada Forever Young Productions. El perfil público de su padre también resulta cuanto menos peculiar. Según su biografía, ha escrito más de 30 guiones, practicó artes marciales con éxito notable y posee varios récords relacionados con la resistencia física. También se le describe como alguien implicado en rescate de animales y otras actividades altruistas. Pero hay más. En esa misma bibliografía se menciona su participación en tareas relacionadas con fuerzas del orden y operaciones contra el tráfico ilegal, incluso colaborando con organismos federales. También se afirma que fue seleccionado en los años 80 para acceder a instalaciones militares de alto nivel, incluyendo un complejo relacionado con defensa nacional. Y entre todas estas afirmaciones hay una que destaca especialmente en este contexto: su participación como director ejecutivo de una organización destinada a proteger a menores frente a abú y secuestros. El problema es que no hay registros claros de que dicha organización exista realmente. Volviendo a Edgar Welch, el hijo, hay otro dato relevante. Antes de este incidente había estado involucrado en un caso de conducción temeraria en el que atropelló a una persona que no había alcanzado la mayoría de edad. También tenía antecedentes relacionados con alcohol al volante, lo cual podría implicar consecuencias legales. Y a partir de allí surgiría una hipótesis. Si alguien en una situación así se enfrentara a una posible condena importante, ¿aceptaría un acuerdo que implicaría realizar una acción concreta a cambio de una pena menor? Siguiendo esta línea de pensamiento bastante conspiranoica, algunos plantearon la posibilidad que Welch hubiera sido utilizado para destruir ese ordenador en concreto sin causar daños a personas a cambio de una condena favorablemente reducida. Una vez más, esto no es demostrable tampoco, pero no deja de ser una teoría que es parte del ecosistema. En 2025, Welch vuelve a aparecer en las noticias tras morir en un enfrentamiento con la policía durante un control de tráfico. Según los informes, sacó un arma, lo que llevó a los agentes a disparar. Las circunstancias exactas no han quedado del todo claras. Para algunos simplemente fue un incidente aislado, pero para otros encajaba con la idea de que se trataba de alguien que sabía demasiado o que formaba parte de algo más amplio. En cualquier caso, este episodio marca un antes y un después, porque hasta entonces todo eran teorías, correos y símbolos. Pero aquí empezamos a ver implicaciones en el mundo real. Y aún así, lejos de aclarar las cosas, dejó más frentes abiertos. Después de todo lo que hemos visto, la sensación general es bastante clara. No hay ni una sola prueba definitiva que explique que todo lo que os he contado aquí sea verdad, pero sí una acumulación constante de elementos que juntos resultan difíciles de ignorar. Porque si solo hubiera uno o dos detalles extraños, sería fácil descartarlo todo, como coincidencias. Pero cuando cada parte de la historia añade una nueva anomalía, una nueva duda, se vuelve mucho más complicado de mantener esa postura.
Al final todo gira en torno a una pregunta muy simple. ¿Cuántas coincidencias estás dispuesto a aceptar antes de plantearte que quizás haya algo más? Incluso si uno decide que todo esto no es más que una teoría sin fundamento. Es fácil entender por qué tantas personas se sintieron atraídas por ella, ya que el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, para conectar puntos, y cuando tienes correos extraños, referencias ambiguas, símbolos que se repiten y comportamientos difíciles de explicar, es normal que surjan interpretaciones. Puede que la versión oficial sea completamente cierta. Puede que todo esto no esté conectado en absoluto. Pero convencer a la opinión pública no es tan sencillo cuando hay tantos elementos que parecen encajar, al menos superficialmente. Y como desde el principio todos los medios de comunicación nos han dicho, eso es todo mentiras y punto. Pero tampoco les hemos visto intentar desmontar cada una de las teorías explicando lo que realmente ocurrió, pues a mí no me convence. Y como os digo siempre, cuando no existe una investigación adecuada o con vacíos, los vacíos siempre se llenan con sospecha. Y eso es más que normal. Puede que la versión oficial sea completamente cierta. Puede que nada de lo que yo os haya dicho hoy esté conectado en absoluto. Pero convencer a la opinión pública de eso no es tan sencillo cuando hay tantos elementos que no encajan. Y aunque lo que hemos visto hasta ahora ya es bastante, hay todavía más piezas que muchas veces quedan fuera del relato principal, pero que también han sido señaladas como posibles conexiones. Por ejemplo, dentro del entorno vinculada a Hillary Clinton, tenemos una figura como Frank Giustra, que es miembro del consejo de la Fundación Clinton y gran donante, que participó en un proyecto humanitario cuyo logo también conectaba directamente con aquellos que el FBI había sido identificado como depredador de gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. También está el caso de Laura Silsby, fundadora de una organización relacionada con menores en Haití. Fijaros qué casualidad siempre que toda esta gente de las grandes élites, que luego son conectadas con redes de tráfico, todas tienen organizaciones con fines altruistas y con acceso a críos. No sé si esto es una casualidad, pero es una casualidad muy conveniente. En 2010 fue detenida Laura Silsby tras intentar cruzar la frontera con un grupo de 33 niños sin autorización. Posteriormente, su situación legal cambió y acabó cumpliendo una condena mucho menor de lo que se esperaba. Años después, pasó a trabajar en una empresa relacionada con sistemas de alerta para desaparición de críos. O sea, una persona que estaba llevando a los Estados Unidos a 33 críos de manera ilegal. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que todos esos críos que están siendo llevados a los Estados Unidos ya llegan con una cosa en común, que no han sido registrados y que no aparecen como ciudadanos residiendo en ese país. ¿Qué tan fácil sería hacer cualquier cosa a estas criaturas y luego hacerlas desaparecer sin que nadie se cuestione dónde estén? Y luego qué conveniente que la misma persona arrestada haciendo esto esté ahora trabajando para una empresa de sistema de alerta de desaparición. ¿No os dais cuenta de todas las conexiones que dice siempre mi amigo, el periodista Javier Bleda? Todo es circular. Todo es circular y todo se ve repetido. Otro nombre que aparece en el contexto es Mónica Peterson, vinculada a investigaciones sobre tráficos de personas, que falleció en circunstancias muy extrañas. Ya cubriremos, ya le haré un vídeo individual porque este merece la pena. Y se dijo que se había quitado su propia vida. Y luego lo que muchos llaman Cheesy Bay, la bahía del queso. Una teoría que surgió a partir de publicaciones en foros donde se habla de conexiones entre cuentas online, ubicaciones en Hawái y ciertos nombres que también aparecen en correos filtrados. Esta parte es muy difícil de verificar, ya que muchas de las pruebas nunca fueron confirmadas de forma independiente. Dentro de este mismo conjunto de coincidencias se mencionan alias utilizadas por figuras públicas, coincidencias de nombres entre personas y casos recientes que parecen encajar dentro de este patrón. Sin embargo, no hay confirmación oficial que relacione directamente todos los elementos. Por ejemplo, se habla de un individuo con un nombre que coincide con el de otra persona vinculada a negocios en Hawái,
detenidos años después en un caso relacionado con menores en otro país. Las similitudes son llamativas, pero no existe una confirmación clara de que se trata de la misma persona. Y este es el punto clave de todo esto, porque al final gran parte de la teoría se sostiene sobre conexiones que, aunque en algunos casos parecen demasiado precisas para ser casualidad, no ha sido demostrada de forma concluyente. Y aún así la duda permanece. Y eso es precisamente lo que mantiene viva la historia. No tanto lo que se sabe, sino lo que no se ha logrado explicar completamente. Así que llegado a este punto, la decisión es vuestra. ¿Crees que todo no es más que una acumulación de coincidencias sin relación entre sí? ¿O piensas que quizás haya algo más que no se haya contado? Sea cual sea tu respuesta, tienes libertad absoluta para ponerla en la caja de comentarios. Yo responderé, siempre respondo a todos los comentarios, tarde, pero respondo. Y lo que os voy a pedir es que, ante todo, tengáis respeto. Y eso es todo. Pero debatir siempre es sano. Si alguien piensa que estoy equivocado, por favor, decidme por qué. Si alguien piensa que llevo razón, por favor, decidme por qué. Si alguien piensa que me he equivocado en algunas cosas, por favor, corregirme. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si has visto todo el vídeo, de verdad que te lo agradezco, ya que no voy a mentir, pero creo que este es posiblemente el vídeo que más ganas tenía de hacer en el canal desde hace bastante tiempo. Y con todo esto que hemos visto hoy, venga, poneros algo light, que es todo demasiado oscuro. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos pronto. Hasta luego.